Gracias, Cristian. Pues quiero contarles a todos los asistentes de hoy que Ernesto, además de ser un buen bailarín, es el fundador y CEO de Ernesto Bazán Training Corporation, una empresa que hace seminarios a lo largo de toda Sudamérica y Centroamérica. Pero también es el CEO fundador de EV Rating, calificadora de riesgos. Ernesto ha sido asesor y capacitador de más de 350 entidades financieras de 12 países latinoamericanos en temas de gestión de riesgo, incluyendo, y óiganme bien, incluyendo más de 40 consejos de administración bancarios. O sea que quien nos va a hablar hoy es una persona absolutamente experta en el tema del liderazgo y gestión de riesgos. Es creador, Ernesto, también es creador de la metodología PAR, una herramienta válida para gestionar cualquier tipo de riesgo. Ernesto además viaja por toda Latinoamérica siendo instructor de la organización de Organization of Risk Management Certification, es entidad especializada en manejo del riesgo con sede en Londres, en el Reino Unido. Tiene un libro de bestseller en Amazon que lo ha hecho un común amigo, que además esperamos que en algún momento también esté con nosotros, Marcel Bernard, y que esperamos sigan, ustedes lo encuentran por amazon.com. Tienen un MBA de INCAE Business School en la Universidad de Adolfo Ibáñez de Chile. Es economista y magíster en finanzas de la Administración Pacífica de la Universidad de Pacífico, Perú. Así que Ernesto, pues este es tu Speaker 20, disfrútalo, gózalo y quedamos abiertos a aprender de ti. Disfruta tu Speaker 20. Farid, primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Si me permites, hay una corrección que tengo que hacer en todo lo que dijiste, porque hay un dato que no es exacto. Tú dijiste viaja por Latinoamérica, y lo correcto es viajaba por Latinoamérica. Aceptada. Sí, esa es la corrección, ¿eh? Cuando había aeropuertos. Bueno. Pues muchas gracias a Cristian, a Farid por la oportunidad de estar con ustedes y tener una conversación de amigos, una conversación en donde les traigo algunas ideas a compartir y que espero que sea nutritiva y reflexiva para ustedes, ¿no? Entonces, la charla se llama Liderazgo y Gestión de Riesgos. Yo, pues sí tengo experiencia en gestión de riesgos y es mi especialidad. No me considero un experto en liderazgo, pero sí en gestión de riesgos. Y lo que quiero es tener una aproximación a lo que he aprendido a liderazgo y compartir sobre liderazgo y quisiera compartirlo con ustedes. Esa aproximación al liderazgo la he aprendido primero de los buenos jefes que tuve, ¿no? Lo he aprendido de mis padres, que han sido buenos líderes para mí y para mis hermanos. Lo he aprendido también de mis malos jefes, ¿no? Porque también he tenido jefes que eso yo algún día, si tengo oportunidad, eso yo no voy a hacer. Y eso fue un aprendizaje también para mí, ¿no? Entonces, y he aprendido finalmente de mis propios errores, ¿no? Porque como mucha gente, pues ha cometido errores y que me ha hecho aprender en la vida y en mi relación con los demás y en el liderazgo. Entonces, la primera idea que yo tengo es que yo pienso que hay que desmitificar un poquito al líder, ¿no? Entonces, a veces vemos en las redes sociales algunos posts que te dicen líder versus jefe, ¿no? No sé si lo han visto. Y entonces, eso es donde sale líder versus jefe. O sea, el líder, cuando tú ves todas las cualidades que tiene el líder, ¿no? O sea, pues es una maravilla el líder, ¿no? Y cuando ves el jefe, o sea, todo es negativo, ¿no? Entonces, de repente nos hemos creído el cuento que el líder es perfecto y que el jefe es
el lado opuesto, ¿no? Y realmente lo que yo he aprendido es que el líder es muy imperfecto, ¿no? Digamos, parte de su humanidad es que es muy imperfecto, ¿no? El líder se equivoca. El líder también, además de que se equivoca, pues tiene miedo. Muchas veces tiene miedo, ¿no? Tiene indecisiones, ¿no? O sea, el líder de verdad es un líder, por lo menos los que yo he conocido, pues son líderes imperfectos, ¿no? Y de pronto la primera idea que yo tengo es que tenemos que desmitificar al líder y ponerlo digamos, al ras de la tierra, porque la segunda idea que les traigo es que todas las personas, de alguna manera, somos líderes, ¿no? Todos, porque tenemos por lo menos algún mínimo grado de influencia en otras personas. Esa es la segunda idea. Entonces, no necesitamos tener una carrera exitosa o tener experiencia en algo o tener un cargo en una organización para tener la oportunidad de ser líderes. No necesitamos. La oportunidad ya la tenemos desde que nacemos y desde que nos relacionamos con los demás, con la posibilidad de influir, ¿okay? Entonces, eso es, todas las personas son líderes, incluso hasta los niños son líderes, ¿no? Niños, adultos, personas que trabajan, personas que no trabajan, o sea, todos, de alguna u otra manera, son líderes. Y tenemos funciones de liderazgo, ¿no? Tenemos responsabilidades de liderazgo. El solo hecho de poder influir en otras personas, pienso yo que ya nos da una responsabilidad, y es la responsabilidad de influir positivamente a través de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Bien, entonces vamos a girar un poquito ahora a la gestión de riesgos. Y lo que estamos pasando hoy en día es precisamente debido a un riesgo. Ese riesgo se llama pandemia. Toda esta situación difícil económicamente para el mundo, porque todo el mundo está sufriendo. O sea, si tú no la estás pasando bien, pues piensa que hay muchísima gente en todo el mundo que tampoco la están pasando bien. Primero por el lado económico, ¿no? Porque pues aquí ha habido lo que se llama un shock de oferta, que se les ha dicho a las empresas: no produzcas, no puedes abrir, no puedes brindar tus servicios. Por otro lado, tenemos un shock de demanda, en donde a las personas le dicen: no puedes salir, no, pero tengo que trabajar, no puedes salir, no puedes generar ingresos. Y hay un tercer shock que se llama el shock de activos. Todas las cosas, menos las mascarillas, valen menos que hace 3 meses. Si tenías un apartamento, pues lamento decirte que vale menos que hace 3 meses. Si tenías un auto, ese auto vale menos que hace 3 meses, ¿no? Si tenías una caja de mascarillas, pues ahora sí tienes un activo que de repente vale más que lo que valía hace 3 meses. Pero la mayor parte de cosas vale menos. Eso se llama shock de activos. Bien, entonces hemos tenido un triple shock: un shock de oferta por el lado de las empresas, un shock de demanda, un shock de activos. O sea, estamos tremendamente golpeados en lo económico. Pero lo económico no es lo único. Tenemos el tema de salud, ¿no? Vemos que todos los días las noticias son muy tristes por las cosas que están pasando, los contagios, las muertes, los fallecimientos, todos los apremios que están pasando, los médicos y las enfermeras que se están infectando. O sea,
el sistema de atención de salud está también sufriendo mucho. Y en tercer lugar, las personas están sufriendo también en lo psicológico, ¿no? En lo psicológico, ¿por qué? Porque hay algunas personas que han perdido trabajo, ¿no? O que han quedado suspendidos y probablemente dentro de un mes o 2 meses van a perder el trabajo. Y son personas que necesitan el trabajo porque tienen gastos o porque tienen hijos o familia que depende de ellos, ¿no? Y en algunos casos es la pareja, el esposo y la esposa que han perdido el trabajo los dos, y eso pues lamentablemente los llena de unos sentimientos muy difíciles de nerviosismo, de apremio, de angustia, y eso también contagia, ¿no? Entonces, y los niños lo sienten en la casa. Entonces, estamos pasando pues por unas consecuencias de esta pandemia que tienen varias aristas, ¿no? La salud, la economía y la psicología. Entonces, hemos visto también, siguiendo sobre los temas de riesgo, fíjense que hemos visto cómo algunos países pues han manejado muy bien la pandemia. Y enhorabuena, y qué lindo. O sea, algunos países han ganado la primera batalla. Y algunos probablemente hasta han ganado la guerra, como Nueva Zelanda. Por ejemplo, en Nueva Zelanda ya el virus se fue, ya no tienen nuevos contagiados. Lo lograron controlar. Tanto así que están considerando cerrar las fronteras completamente, ¿no? por un buen tiempo. En Latinoamérica, un país que ha ganado la primera batalla ha sido Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene alrededor de 800 o menos infectados, 6 fallecidos, y han ganado ya la primera batalla, ¿no? Y han comenzado el reinicio de las actividades económicas, ¿okay? Y tienen 6 fallecidos con un hospital preparándose para para los posibles contagios futuros que pueden darse, ¿no? Entonces hay países a los que les ha ido muy bien, pero lamentablemente hay países a los que les ha ido muy mal. Es el caso de Estados Unidos, ¿no? Es el caso de Brasil, en donde la cantidad de fallecidos no solamente ha superado la capacidad hospitalaria, la cantidad de fallecidos ha superado la capacidad funeraria. O sea, no tienen capacidad de enterrar con dignidad a tantas personas. Y las entierran lamentablemente, pues, de una forma que, Dios mío, o sea, nos deja muy tristes, ¿no? Entonces, cuando tú piensas bien, ¿no? ¿Qué tal si relacionas esa gestión de riesgos, porque tienes el riesgo pandemia, y es el líder el que tiene que gestionar esos riesgos? ¿Qué tal si relacionas el comportamiento del líder con la gestión de riesgos que han hecho? ¿Qué tal si piensas el perfil que tiene el líder en, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil, con el perfil de las lideresas, porque son mujeres, en Nueva Zelanda y en Alemania, por ejemplo? ¿No te das cuenta que hay una relación muy clara entre el perfil del líder y el éxito de la gestión, ¿no? O el desastre en algunos casos, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a unir, o sea, las características que debería tener el líder frente a una gestión de riesgos con los resultados de una gestión exitosa. Y pues yo debo resumir que un líder debería tener 3 características
importantes vinculadas con la gestión de riesgos. O sea, claro, si nosotros empezamos a hacer un listado de todas las características que debería tener un líder, pues no terminamos nunca, ¿no? Y Speaker 20 debería llamarse Speaker 200, porque no terminamos. O sea, empezamos a sacar la cantidad de habilidades y las competencias que debe tener un líder y no terminamos. Pero yo solamente quiero referirme a tres, ¿no? A tres. Tres competencias vinculadas con la gestión de riesgos. La primera competencia es saber identificar las amenazas. ¿Okay? Los líderes que se dieron cuenta que esta pandemia era una real amenaza y los que se pusieron atentos y que visualizaron en su real dimensión esta amenaza, pudieron tomar acciones tempranas. Y esas acciones tempranas las hemos visto con los resultados. Los líderes que vieron esta amenaza con anticipación antes de que ocurra la pandemia, se prepararon y estaban listos. Y por eso Corea del Sur tenía o tiene una app de rastreos. ¿Qué significa una app de rastreos? Significa que los teléfonos en Corea del Sur están codificados a través de una app de rastreos de tal manera que en lenguaje encriptado, cuando un teléfono celular se acerca a otro teléfono celular, automáticamente envían unos códigos, ¿okay?, que son totalmente anónimos a una central, digamos un disco duro o un servidor, que almacena todos esos códigos. De tal manera, pero todo en forma anónima, para proteger la confidencialidad de las personas. Si alguno de los infectados, o si alguna de las personas se confirma como infectada, automáticamente la app de rastreos ya sabe quiénes son todos los infectados y todos los asintomáticos o todos los posibles que tuvieron una relación con esta persona o un acercamiento. Es más, ni siquiera se tienen que conocer, porque yo puedo ir a la farmacia y comprar algo en la farmacia y de repente en esa compra tengo un contagio con la persona de la farmacia y yo no la conozco, ni me conoce, ni tengo su número, ni tiene mi número, pero la app de contactos identificó esa cercanía y permite que se pueda hacer digamos, se le tomen pruebas a todas esas personas que han sido identificadas a través de la app de rastreos, y se les toma la prueba molecular y se define si estas personas realmente están contagiadas o no, y de esa manera se pueden contener, porque se les aísla, como se les aísla, pues dejan de contagiar, ¿no? Y es por eso que a algunos países les ha ido muy bien, pero ¿por qué? Porque visualizaron la amenaza. Corea del Sur ya había tenido algunos sustos con otros coronavirus, como el SARS o el MERS, y entonces el líder visualizó la amenaza. Sabía que podía venir esta pandemia a través de un riesgo que se materializaba, a través de un brote. Consideraba la posibilidad que eso podía ocurrir. Entonces, la primera virtud que tiene que tener un líder con relación a la gestión de riesgos es saber identificar las amenazas. Y yo te lo digo, o sea, este concepto de gestión de riesgos es ampliable a lo que sea. Por ejemplo, un líder tiene que identificar las amenazas internas que hay en una organización, y si tiene una persona clave, una amenaza interna podría ser, por ejemplo, que esa persona clave se vaya del trabajo, se vaya a trabajar a la competencia o renuncie, ¿no? Esas son las amenazas que tiene que identificar el líder, ¿okay? Entonces, primer punto, el líder tiene que saber identificar las amenazas. Segundo punto, el líder
tiene que saber valorar las amenazas. Porque lo que pasa es que cuando tú haces un listado de amenazas, te vas a encontrar con un listado de 500 amenazas. Son muchísimas amenazas. O sea, pero la segunda virtud del líder es saber identificar, saber valorar esas amenazas. Y para eso en gestión de riesgos usamos los colores, ¿no? Entonces, las amenazas que son más fuertes o más peligrosas, le ponemos color rojo. Otras no son tan fuertes, le ponemos color naranja. Otras amarillas, otras verdes. Esos son los colores, ¿no?, que normalmente usamos. Entonces, el líder tiene que saber poder poner los colores adecuados, ¿no? Porque no es ningún secreto que algunos gobernantes o líderes de algunos países han subestimado este riesgo y los han calificado como una gripita, los calificaron en cierto momento como una gripita. Eso es no ponerle el color adecuado. O sea, eso es a un color rojo ponerle un color amarillo, o ponerle un color naranja o verde, ¿no? Y no darle la importancia. Entonces, hay que saber poner los colores. Esa es la segunda virtud de un líder, saber valorar esas amenazas. ¿Cuál es realmente una amenaza fuerte? ¿Cuál es una amenaza que no es tan importante, ¿no? Y de hecho, lo vemos con el coronavirus. Los líderes que han subestimado este riesgo de pandemia son aquellos que tienen países en muy mala situación en términos de sus indicadores de salud. Entonces es otra lección que nosotros podemos traer aquí y otra reflexión. Y la tercera cualidad que debería tener un líder es saber poner controles. Como un papá o una mamá que le sabe poner controles a los hijos, ¿no? Saber poner controles. Entonces, y frente a esto, ¿no? O sea, cuando yo te digo, por ejemplo, identificamos el riesgo, no basta con identificar el riesgo, no basta con valorar el riesgo, no basta con saber que hay un riesgo de color rojo que nos está preocupando, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, tenemos que darle tratamiento a ese riesgo. Y eso implica establecer controles, ¿no? Esos controles son las acciones destinadas a reducir los impactos, o en algunos casos reducir la probabilidad. Entonces, esas son las cosas que tiene que saber hacer el líder, que en algunos casos se han hecho, en otros casos no se han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la trazabilidad. O sea, yo les hablé de la trazabilidad que tienen en Corea, que está sistematizada, que se apoya en la tecnología, pero otros países, como por ejemplo Costa Rica hizo una trazabilidad muy buena, pero manual, a la antigua, ¿no? Sin apps de rastreo ni nada de eso, simplemente identificaron a los enfermos y les hicieron unas entrevistas. Señor, ¿y usted cómo usted se ha contagiado? ¿En qué lugares ha estado? ¿Con qué personas estuvo ayer? ¿A qué horas? ¿A qué lugares fue? ¿No? ¿Qué cosas hizo? ¿Qué comió? ¿Okay? ¿Qué lugares visitó? O sea, y así empiezan a retroceder. Y entonces ellos hicieron, con los dos primeros infectados, que fueron 2 personas extranjeras, le hicieron todo ese rastreo manualmente y artesanalmente, y pudieron, pues, suprimir de una manera considerable la ebullición del contagio, ¿okay? Entonces, la tercera cosa que tiene que saber hacer un líder es saber poner controles, ¿no? Entonces, en algunos países, bueno, no voy a decir cuáles para no meterme en problemas, pero ahora voy a dar el ejemplo contrario, ¿no? O sea, hay un país en donde
las personas se les detecta la infección, ¿no? Tiene síntomas leves. Bueno, tienes síntomas leves. Entonces, si tienes síntomas leves, pues no te vamos a dar una cama de hospital, te vamos a mandar a la casa. Y hay algunos países que tienen el 40% de los infectados en casa. ¿Y qué es lo que está pasando en la casa? Que esas personas que están en la casa están infectando a su propia familia. O probablemente están infectando a su propia familia. Bueno, salvo que vivan solos, pero normalmente alguien los tiene que atender. Entonces, un buen control implica aislar a estas personas en un centro hospitalario, en un hospital de campaña, en un lugar especial, para evitar que sigan contagiando a otras personas. Entonces, el saber poner controles, ¿no? También es importante, el saber hacer los rastreos, en este caso del coronavirus, el saber aislar a las personas, tomar las medidas del caso, ¿no? Las medidas preventivas y sobre todo desde una perspectiva integral, ¿no? Porque no solamente tenemos el problema de la salud, o sea, por supuesto que tenemos el problema de la salud, el contagio y los fallecimientos lamentables, pero también tenemos un problema económico serio, ¿no? Y tenemos también un problema psicológico, donde mucha gente está sufriendo angustias, ¿no? Estrés, ¿no? Entonces, el líder tiene que saber establecer los controles, que son las acciones destinadas a mitigar los impactos o, en su defecto, a reducir la posibilidad de que estos ocurran, ¿no? Entonces, esas pues son mis 3 reflexiones, amigos, para que ustedes puedan conversar conmigo, ¿no? En el marco de la gestión de riesgos, y pues quedo abierto a cualquier consulta de los participantes de este foro. Pues Ernesto, muchas gracias por darnos esta visión acerca del liderazgo. Creo que definitivamente saber identificar las amenazas, valorarlas y colocar los controles o los límites es fundamental para un líder. Síganos en nuestras redes sociales.